Fuente de agua viva, mi hermano, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Gracias damos a nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Gracias damos a nuestro amado Hijo Jesucristo de Nazaret. Y gracias también al Espíritu Santo de Dios. Dios trino y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre honrado, siempre glorificado en Dios Fuente de Poder Televisión. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a estos 30 minutos bajo la nube de Dios y bajo el fuego poderoso del Espíritu Santo del Señor. Dios Fuente de Poder Televisión, 18 años dándole la gloria y dándole la alabanza a nuestro Dios aquí en Telecaribe. Donde quiera que nos ve, en cualquier parte del Caribe colombiano, reciba un abrazo fraterno en el amor de Cristo Jesús. O de cualquier parte del interior del país o del mundo entero, Dios Fuente de Poder llega a ustedes por la gracia y misericordia del Señor. 18 años aquí en Telecaribe para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Fuente de agua viva, mi hermano, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. La palabra del Señor siempre viva y eficaz. La palabra de Dios se nos presenta como ese alimento que Dios nos coloca frente a usted y a mí para sustentar el alma y el espíritu. Porque no solamente de pan viviremos, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios viviremos. Porque es el sustento, repito, de parte del Señor para su alma y la mía, para su vida espiritual y la mía. Hoy continuamos con la segunda parte de la enseñanza, no olvidemos a Dios. Segunda parte, no olvidemos a Dios. Y vamos a leer nuestra Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 30 en adelante. Mateo capítulo 26, versículo 30 en adelante así. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Saltamos a Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75. Mateo 26, 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. No olvidemos a Dios. ¿Qué pasó aquí con Pedro? El Dios de los cielos, a través de Jesús de Nazaret, les dice allí a los discípulos, esa noche antes de él ser entregado, de ser arrestado: ustedes se van a escandalizar de mí, todos. Y los apóstoles ripostaron que no, dijeron que no lo iba a dejar solo. Y Pedro fue uno de ellos que dijo que no, y el Señor le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pero Pedro no le prestó atención a lo que el Señor le dijo. No prestar atención. Cuando no prestamos atención a lo que se nos dice, vamos a caer en el olvido. Claro, porque no vamos a tener presente lo que nos dijeron. Pero cuando ocurre, que es el segundo pasaje que leímos,
Mateo 26 del 69 al 75, cuando se da el hecho y Pedro niega al Señor la tercera vez, dice el versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. ¿Por qué apenas se acordó? Porque había olvidado las palabras de Jesús. Aprendimos en el programa anterior que una de las formas de olvido es no tener en cuenta lo que se nos dice, es no prestar atención. Es fácil caer en el olvido cuando no prestamos atención y por tanto cuando se va a dar el hecho no lo vamos a tener presente. ¿Por qué? Porque no prestamos atención, no vamos a tener en cuenta lo que se nos dijo. Es importante cuando está siendo predicada la palabra estar atento, pueblo de Dios. Es importante cuando estamos estudiando la Biblia estar atento a la prescripción del Señor. ¿Por qué el Señor nos enseña también? ¿Por qué nos ilustra a través de la palabra? Porque sabe que esto que nos está enseñando se va a dar más adelante en tu vida y en la mía. Y si tenemos la enseñanza y si aprendimos qué debemos hacer, cuando se nos dé la ocasión, sabremos qué vamos a hacer. Pero eso sí, hemos prestado atención a la enseñanza. Pedro no prestó atención, no tuvo en cuenta y por eso olvidó lo que el Señor dijo. Olvidó que el gallo iba a cantar y él lo iba a negar. No lo tuvo presente. Apenas se acordó cuando se dio. Bendito el que vive. Así que cuando no prestamos atención y no tenemos en cuenta lo que Dios nos dice, caemos en olvido a Dios y a las cosas de Dios. Así que alerta, pueblo del Señor, tengamos presente lo que Él nos diga, tengamos presente la advertencia, la ilustración, la instrucción, la corrección, la enseñanza, el fundamento, la doctrina, todo lo que el Señor nos imparta, todo lo que Dios nos transmita, tengámoslo siempre presente. Aleluya. No caigamos en descuido, no caigamos en distracción, no desatendamos lo que el Señor nos dice, porque fácilmente caeremos en olvido y esto será peligroso espiritualmente. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 8, versículo 13, nos dice lo siguiente. Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificará. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. El temor reverencial, el respeto a Dios, hace que lo tengamos presente. Pero todo lo contrario ocurre cuando se pierde el temor a Dios, cuando se pierde el respeto a Dios, se cae en olvido. Y vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 9 en adelante así. Hechos 5:9. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La muerte de Ananías y Zafira. Estos instrumentos de Dios, ¿qué pasó con ellos? Que no hubo temor, no hubo respeto, no hubo reverencia a Dios. Y pasaron por encima de la instrucción del Señor. Habían convenido con los apóstoles que iban a vender una propiedad y el producto de ello lo darían a la iglesia primitiva. Y efectivamente la vendieron en tanto, pero mintieron para decir que la ofrenda era producto de aquella venta total. Y no era así. Habían sustraído parte de la venta para quedarse con parte de la misma. Esto fue mentira. Esto fue una mentira flagrante, abierta. Perdieron el temor. Cuando se pierde el temor de Dios, entonces se entra en el olvido. Se olvida la instrucción, se olvida que Dios es un Dios que hay que respetar, que es un Dios que hay que reverenciar, que es un Dios que está mirándonos todo el tiempo, que está auscultándonos todo el tiempo, que está pendiente de nosotros, que nos cuida, que vela por nosotros. Todo eso se olvida. ¿Cuándo? Cuando se pierde el temor. Pasa cuando, en un ejemplo natural entre nosotros los humanos, cuando el hijo le advierte, es advertido por el padre y le dice: mira por favor,
por favor, mire lo que le voy a decir. Usted no quiero que llegue tarde a mi casa. Usted debe llegar temprano, después que salga de la escuela, debe llegar a tal tiempo a la casa. Y el hijo le dice, sí, papá, sí, mamá. Y efectivamente, él tiene eso presente en su corazón hacerlo. Sale de la escuela, pero otros compañeros le dicen, ¿y tú le prestas atención a lo que dice tu papá? ¿Tú le tienes temor a tu papá? ¿Y tú respetas a tu papá? No, hombre, mira, yo no lo hago, yo no lo respeto. Y los demás le inducen y le hablan, lo sonsacan, y él pierde el temor al padre. Y cuando pierde el temor al padre, se olvida de la advertencia del padre, se olvida de la instrucción del padre, y se va a jugar a la cancha y después a la piscina, y llega, quién sabe a qué hora. El padre le reclama cuando llega, ¿por qué llega a esta hora? Sí, acuérdese, le dice el padre, que le hablé, que le advertí, que le dije, que le hice esta claridad, esta observación, que debía llegar a tal hora después que sale de la escuela. Por haber perdido el respeto, por haber perdido el temor reverencial, olvidó. Ese es un tipo de olvido, no tener en cuenta lo que se nos dice. Y aquí la causa es porque se pierde el temor de Dios. ¿Cuánta humanidad conoce la Biblia? Conoce la palabra de Dios, conoce qué es pecado. ¿Cuánto pueblo de Dios sabe qué es pecado, qué es maldad, qué es lo que a Dios le desagrada? Pero al perderse el temor de Dios, como pasó con Ananías y Zafira, olvidaron todas las instrucciones, olvidaron los mandamientos, olvidaron que Él es el Dios de la verdad, que hay que decir la verdad, que hay que practicar la verdad. Todo eso se olvidó porque perdieron el temor reverencial. Si usted y yo perdemos el temor reverencial, caeremos en olvido, dejaremos de tener en cuenta a Dios, sus advertencias, su palabra, sus prescripciones. Bendito Dios. Pero así como las neurociencias están preocupadas por contrarrestar el Alzheimer, la enfermedad del olvido, la enfermedad que nos hace perder la memoria, así el Dios de los cielos también está preocupado para que usted y yo no lo olvidemos, ni olvidemos su palabra. ¿Cuál es la receta de Dios hoy contra el olvido? Contra el olvido de Dios. La receta del Señor nos dice en Proverbios capítulo 3, versículo 5 en adelante lo siguiente. Proverbios 3, 5 en adelante. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo en todos tus caminos. Aleluya. Casi siempre los seres humanos buscamos a Dios cuando estamos en aprietos. Buscamos a Dios cuando estamos en aflicción, cuando tenemos necesidad apremiante. Pero ¿sabe qué está diciendo en los Proverbios? Nos está diciendo en este capítulo 3, versículos 5 al 6, que debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Esto es, tenerlo presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Aprendimos cómo Pedro no tuvo presente al Señor cuando estaba hablando, cuando estaba predicando, cuando le estaba advirtiendo. No lo tuvo presente, no prestó atención, no lo tuvo en cuenta. Por eso cayó en el olvido. Pero Proverbios nos dice que si nosotros reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, en la vida personal, en la vida pública, en la vida de estudio, en la vida académica, en la vida laboral, en la vida familiar, en la vida íntima de la pareja, de casados, en todos los aspectos de la vida, lo tenemos presente, claro que no lo vamos a olvidar. Bendito Dios. No es solamente tenerlo presente a Dios cuando tenemos problemas. No es solamente tenerlo presente cuando hay angustias. Hay que buscar a Dios, hay que acudir a Dios porque estamos enfermos o hay un conflicto, una adversidad en la casa. Es que en todos los caminos, es que estoy trabajando y lo tengo presente. Es que estoy estudiando y lo tengo presente. Es que estoy aún recreándome y lo tengo presente. En todos los caminos. Es una de las mejores recetas contra el olvido. Cuando el pueblo de Dios tiene presente a Dios en todos los ámbitos de su vida. Pero miremos este texto de Proverbios capítulo 3, versículo 5 en adelante en otras versiones. Hemos leído la versión Reina Valera 1960, pero ahora vamos a leerla
en Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy dice: ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. ¡Qué maravilla! Dice la palabra de Dios para todos: ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Aleluya. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas. Tenlo en cuenta. Aleluya. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Y la Biblia, la palabra, dice: cuenta con Él en todos tus caminos y Él dirigirá tus senderos. Cuenta con Él en todos tus caminos. Aleluya. Esta es la clave para no olvidarlo. Tenerlo en cuenta en todos los aspectos de nuestra vida. Tenerlo en cuenta en todos los caminos. Tenerlo en cuenta en todo lo que hacemos. Bendito Dios. Y un ejemplo de ello fue precisamente el rey David. Por eso Dios lo inspira por el Espíritu Santo a escribir el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué David tenía presente al Señor? Porque lo reconocía en todos sus caminos. Tanto que le consultaba por todo y para todo. David iba a pelear una guerra y primero le consultaba a Dios. Primero iba a consultarlo, a preguntarle. Lo tenía en cuenta. ¿Qué decía el Señor? ¿Qué opinaba el Señor? ¿Qué le inspiraba el Señor? Cuando usted y yo como pueblo de Dios tenemos en cuenta a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, es porque lo tenemos presente. Y claro que no lo vamos a olvidar. Bendito Dios para siempre. Pero Josué capítulo 1, versículos 7 y 9 nos dice lo siguiente. Josué capítulo 1, versículos 7 y 9 así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Benditos a Dios. Otra fórmula contra el olvido de Dios es meditar en Él y en su palabra. Meditar en Él y en su palabra. El Señor le prescribe a Josué que meditara de día y de noche en el libro de la ley, en la palabra de Dios. Meditar es pensar en un asunto. Pensar en un asunto y sacar conclusiones y razonamientos y juicios de aquello en lo que estamos pensando. Sacar enseñanzas, extractos de ella, profundizar en ello. Eso es meditar. Es un ejercicio del pensamiento. Y cuando el Señor nos envía a meditar en su palabra, como lo hizo con Josué, es para tener en cuenta sus dichos. Es para tener presente en el corazón, en la mente, en la memoria, su palabra, sus dichos, sus prescripciones, sus ordenanzas, sus correcciones, sus advertencias, sus enseñanzas. Todo lo que Él nos puede orientar y dirigir a través de la palabra. Cuando usted y yo desarrollamos el meditar en Dios y en su palabra, no lo vamos a olvidar. No vamos a olvidar su palabra. Es importante esto. Y dice al final, este versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Primero meditas, vas a meditar, vas a pensar, vas a extractar todo lo que yo digo. Vas a tenerlo presente en tu mente y después lo vas a poner por obra. Vas a poner por obra la palabra. Y claro, nosotros no podemos poner en práctica por obra algo si primero no lo pensamos, si primero no lo meditamos. Entonces mire el ejercicio extraordinario espiritual aquí.
Meditar en la palabra, meditar en la ley de Dios, en las prescripciones de Dios, en las advertencias de Dios, en las correcciones de Dios, en las orientaciones de Dios, en las enseñanzas de Dios y después llevarlo a la práctica. Eso hace que no olvidemos a Dios lo que Dios nos dice. Eso hace que lo tengamos presente. Eso hace que lo tengamos presente. Mire, la teoría y la práctica es la mejor fórmula contra el olvido. La teoría es la enseñanza que recibimos cuando el profesor, el maestro le enseña al estudiante. Esa es la teoría, le transmite el conocimiento, la teoría. Pero después ese alumno, ese estudiante toma esa enseñanza teórica y la lleva a la práctica. La pone en práctica. Ejercita lo aprendido en la teoría. Entonces, ese estudiante que recibió la enseñanza teórica y después la llevó a la práctica, toma ese conocimiento como propio y no lo va a olvidar. Porque lo que recibió como teoría lo llevó a la práctica y eso lo hizo parte de su vida. No lo va a olvidar. Esto fue lo que el Señor le enseñó a Josué. Medita en mi palabra día y noche y después la vas a poner por obra. Claro que no vas a olvidar mi palabra, la vas a vivir y entonces prosperarás en todo lo que hagas. Así que, amado hermano y amada hermana, amigo y amiga que nos escuchas y ves, tener presente a Dios es meditar en su palabra, en sus enseñanzas y en todo lo que Él nos imparte y poner en práctica la misma. Aleluya, para no olvidar nada de lo que Él nos diga, ni nada de lo que Él nos imparta. Aleluya en su nombre. Pero asimismo nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 en adelante. Deuteronomio 8:1 en adelante así. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y ganados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Bendito Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 en adelante. El Señor le advierte a Israel y le dice: te he introducido en este desierto 40 años, por un desierto lleno de serpientes y escorpiones, para afligirte, para probarte, pero para la postre hacerte bien. Pero es para llevarte a la tierra de la bendición, a la tierra prometida, donde vas a comer el pan sin escasez, como hemos leído. Pero primero te voy a pasar por el desierto, y te estoy pasando por el desierto, Israel, te estoy probando.
porque vas a llegar a aquella tierra prometida y vas a comer y te vas a saciar, le dijo el Señor. Se te van a aumentar los bienes, vas a ser prosperado. Y no sea que te olvides de todo lo que he hecho por ti y para ti. ¿Qué está diciendo el Señor? Hay un peligro en usted y en mí de olvidarnos de Dios cuando somos bendecidos, cuando Dios nos prospera, cuando Dios nos solventa, cuando Dios levanta el brazo por nosotros. Somos dados a olvidarnos de Dios. Y el Señor le advierte esto a Israel. Por eso entonces, ¿qué aplicó primero el Señor? La prueba. Los sometió a la prueba, los sometió al desierto, los afligió, los hizo pasar por un desierto lleno de serpientes y escorpiones, para que cuando llegaran a la tierra prometida no olvidaran por todo el camino por donde Dios los trajo, y no se enorgulleciera su corazón y no se enalteciera el corazón de ellos. Entonces Dios tiene un remedio exquisito, excelente contra el olvido, y se llaman las pruebas. Cuando tú y yo estamos siendo probados por Dios, cuando tú y yo estamos siendo examinados por Dios en esos procesos de aflicción, ¿sabe qué? Es que el Señor nos está aplicando una vacuna contra el olvido, porque después de la prueba, después de la aflicción, de la tribulación, va a venir la victoria, va a venir el levantamiento, va a venir la promoción de Dios. Claro que sí, va a venir la victoria, la bendición del Señor después de la aflicción. Pero el peligro es que cuando venga la prosperidad, cuando venga el levantamiento, el peligro es que podemos olvidar a Dios. Pero si hemos pasado por la prueba, si hemos pasado antes por la aflicción, no lo vamos a olvidar. Así que las pruebas son el antídoto de parte de Dios para no olvidarlo. Los apóstoles, y entre ellos el apóstol Pablo, podía decir que sobre su cuerpo estaban las marcas de Cristo, los azotes, las persecuciones, las cárceles, los golpes por predicar el evangelio habían marcado su cuerpo. Y esas marcas eran el recorderis de las pruebas de la aflicción, para que tuvieran presente a Dios en su vida. Las pruebas no son una maldición, las pruebas son el antídoto del Señor para no olvidarnos de Él el día que seamos levantados, el día que salgamos de la aflicción y pasemos la prueba. Padre, te damos gracias, te damos toda la gloria y toda la alabanza por tu preciosa palabra. Dios mío, es tiempo de no olvidarte. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Si usted no ha recibido a Cristo, diga conmigo: Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, yo te había olvidado, no te había tenido presente. Recíbeme como tu hijo y recíbeme, Señor, delante de ti para la eternidad, escribiendo mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo, Señor Jesús, como mi Salvador. Amén. Señor, oramos por las almas, oramos por la multitud que ve Dios Fuente de Poder Televisión. Dios mío, ayúdanos a no olvidarte, ayúdanos a no olvidar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo, bendice a tu pueblo, vuélvele el temor a los que habían perdido el temor, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, a tenerte presente, a no olvidarte, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate, mi Rey, glorifícate en el pueblo, a tenerte presente en todo lo que hacen. Eso me dice el Señor, aleluya, porque había sacado a Dios de tu vida, había sacado a Dios de tus quehaceres diarios y permanentes, pero eso está volviendo, aleluya, a tener presente usted a Dios en todos sus caminos, en todo su andar. Recibe una administración especial de Dios contra el olvido, aleluya, contra el olvido, y gózate con Dios en la prueba, gózate con Dios en la aflicción, porque el Señor está preparándote para un levantamiento, para una gran victoria. Y cuando venga ese levantamiento y esa gran victoria, no lo olvides. Hay sanidades de parte del Señor en las articulaciones, en el aparato digestivo, en los riñones, aleluya, en la piel, en la vista. El Señor desapareciendo hernias y desapareciendo enfermedades terminales. El Señor restaurando muchas vidas con milagros poderosos. El Dios de la Biblia haciéndose presente en muchas almas, en muchos hogares. Gracias damos al Padre, gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo de Dios por habernos acompañado en estos 30 minutos de Dios Fuente de Poder Televisión. Si el Cristo de la Gloria no ha venido por nosotros, la próxima semana nos volveremos a ver en 8 días aquí en Telecaribe. Cristo viene y nadie lo detiene, y este evangelio se anda de una sola forma: debajo de la nube y debajo del fuego. Así se camina aquí en Dios Fuente de Poder. Que el Señor les bendiga. Fuente de agua viva, mi hermano, fuente
Jesucristo